Bueno, ¿cómo están? Hola a todos. La convocatoria me dijeron que era, habilítense si quieren el tiempo remanente, era contar la vida de uno y qué puede servir algún aspecto de la vida de uno como fuente de inspiración para alguno de ustedes, especialmente para los más jóvenes, ¿no? Yo quiero decirles que fortuitamente en mi casa apareció un par de auriculares, pero claro, hoy en día un par de auriculares hay en cualquier casa. Yo estoy hablando del año 1969, tenía 7 años. Y que, bueno, Dios sabrá por qué aparecieron esos auriculares, porque a mí ya desde muy chiquitito me apasionaba la radio. Yo creía que había un hombre dentro de la radio. Es cierto que en esa época las radios no eran portátiles. Y tenía en eso como un gran elemento de compañía, porque la verdad es que sentía que ahí adentro estaba el tipo que me hablaba, y yo también quería ser el día de mañana el tipo que le iba a hablar a la gente desde adentro de una radio. Vengo de una familia muy humilde, fui a un colegio de la colectividad judía, gracias a que me becaban. Era un colegio de gente muy pudiente y muy ostentosa. El último día de clases, ya en noviembre, diciembre, desde la puerta del colegio se iba a Punta del Este y a Miramar. De verdad, ¿eh? Fui a un colegio al que después pude darle una mano, las vueltas de la vida, el colegio me becó, y en los últimos tiempos, cuando el colegio no andaba tan bien, yo pude dar una mano, que es el lamentablemente desaparecido doctor Herzl. Y la verdad es que cierto complejo de inferioridad se te genera, porque eras el becado y tus compañeros estaban muy bien económicamente, y realmente mis padres se esforzaban muchísimo, había gente de comercio. Me acordé recién cuando Daniel hablaba de las frutillas, cuando mi viejo iba a Coronda, traía frutillas y era toda una fiesta. Siempre supe, o por lo menos desde, como se suele decir, desde que tengo uso de razón, que quería ser periodista. Entonces, como mis compañeros iban de veraneo, yo no iba ni a la esquina. En aquellos tiempos conocía el mar por la radio. Había un programa de radio que se llamaba Sonido desde la Costa y transmitían desde Mar del Plata. Y por supuesto la televisión ya estaba, no sé, Mateico, y se transmitía desde Mar del Plata. Cuando yo conocí a los casi 12 años Mar del Plata fue como cuando fui por primera vez en mi vida a Manhattan. Hay una vieja historia de un chico pobre que ve el mar por primera vez y le dice al papá: papá, ayúdame a mirar. Era tanto lo que estaba descubriendo. Y afortunadamente tuve siempre claro que me gustaba el periodismo, pero había que ver si el día de mañana el periodismo iba a gustar de mí. Terminé el colegio secundario en un colegio del Estado, en el Nacional número 9 de Flores. No hice test vocacional, que todos los chicos en cuarto o quinto año los llevaban a una psicóloga para orientarlos. Me anoté en una escuela de periodismo, hice el servicio militar, egresé de una escuela de periodismo y ahí empezaba el problema. Porque uno toma conciencia que después de muchos años deja de ser estudiante. Estudiás desde que tenés 4 o 5 años hasta que por lo menos tenés 23, 24. Y había que trabajar de periodista. Tengo la enorme satisfacción de que mis padres me apoyaron. Estamos hablando de otra época, no estaba tan de moda esto de, no se le denominaba ciencias de la comunicación, era periodismo. Estudié en la Escuela Superior de Periodismo, en el Instituto Grafotécnico, y había que trabajar. Y la verdad es que mis viejos no me dijeron de qué vas a vivir, además sé abogado, pero lógicamente que todo el mundo te advertía sobre los inconvenientes de elegir una carrera en la que yo no te conocía a nadie y en la que para trabajar había que tener acomodo. Busqué trabajo en los lugares más diversos. Por aquellos tiempos había distintos medios a los que he mandado notas, desde la revista El Gráfico hasta, no sé, si a mí me ofrecían trabajar en Mundo Panaderil, yo iba. Y seguramente hubiéramos hecho buenas migas. ¡Cuac! Pero la verdad es que yo creo que en la vida todos tenemos un don y que si las cosas van a suceder, no tengo la menor duda, o si tienen que suceder, van a suceder. Alguna vez, cuando yo estudiaba periodismo, me bancaba la carrera como corredor de juguetería y no me iba mal, pero yo realmente tenía una enorme necesidad, que sigo teniendo, de trabajar en periodismo. Y un día hubo un gran diluvio en la ciudad de Buenos Aires, creo que desde el punto de vista estadístico nunca superado, allá por mayo del 85, y yo estaba trabajando. En un momento dije, basta, yo no, aunque ganaba bien para ser un chico de 22, 23 años, de clase media, dije, yo dejo todos los corretajes. Y le dije a mi viejo, que tenía una juguetería, págame un sueldito, pero yo voy a trabajar en lo que a mí me gusta. Y tuve la sensación que si dejaba de estar enfocado en tantos corretajes y demás, y estaba en un solo lugar, a lo mejor iba a tener más tiempo de buscar trabajo de periodista. Bueno, y
hay momentos en los que uno siente que toca fondo, pero es bueno, porque de ahí el más solo se puede emerger. Estaba en una juguetería que tenía mi papá en Lope de Vega y Beiró, llovía terriblemente, estaba entrando agua al local, además del agua entró una señora que era muy pesada, que me pedía que le cambiase una muñeca, y sonó el teléfono, y suena el teléfono y una persona con la voz impostada me dice, sí, habla Ari, sí, mira, te hablo de parte de Javier, que era un amigo mío, porque estoy buscando un periodista que sepa de música para hacer un demo de un programa de radio. Bueno, cómo no, nos encontramos mañana sábado, en Cabildo y Juramento. Sí, bueno, no sé cómo nos vamos a reconocer, en otra época no había Facebook, no es que podíamos intercambiar las fotografías por el celular, por el mail. Bueno, el típico chiste, con la flor en el ojal. Ahí nos encontramos en Cabildo y Juramento, y esa persona era Mario Pergolini. Y ninguno de los dos tenía demasiada experiencia, pero encastrábamos muy bien, porque él tenía los contactos, yo tenía algunas ideas, y así arrancó, hace ya, gracias a Dios, 27 años, mi carrera en los medios, con un programa llamado Feedback. Y a lo largo de los años tuve la enorme satisfacción de ir trabajando en lo que me gusta. Y creo que es una maravilla, porque en realidad más que trabajar en lo que me gusta, trabajo en lo que necesito. Y no hablo precisamente de lo material, que además lo necesito. Hay una canción muy linda de Coldplay que dice, cuando en la vida obtenés lo que querés, pero no lo que necesitas. Y creo que eso nos sucede muchas veces. Y aunque esté muy dicho esto, hay una gran realidad que tiene que ver con la pobreza espiritual. Séneca decía, conozco gente tan pobre que solo tiene dinero. No está mal tener dinero, a mí me encanta, pero me gusta cuando lo gano y no tengo culpas. Cuando siento que es una consecuencia y no un objetivo. Cuando siento que fluyo con mi don, lo pongo al servicio y como consecuencia me llega. Pero esto lo entendí con los años, porque cuando yo empecé a transitar o intentar transitar el sendero espiritual, me di cuenta que me pasaba haciendo lo que me gustaba, pero rindiendo examen. Iba cada día a la radio con la sensación de que tenía que revalidar el título. Ese es el ego. El ego está siempre insatisfecho. Para el ego nunca es suficiente. Alguna vez Andrés Percivale me dijo una frase que me encantó. Felicidad es saber cuándo es suficiente. Enough, o como diría la Bobe, join. Y es ahí donde, gracias a Dios, empecé a darme cuenta que siempre somos útiles para alguien. Porque no se puede vivir en la montaña rusa. Porque iba a la radio y si ese día la producción me había dado la posibilidad de entrevistar a alguien muy importante, o yo había estado, desde mi punto de vista, muy subjetivo e impregnado por el ego, bien, yo era un genio y le pasaba el trapo a todos los demás. Y si por el contrario, un día yo no había estado, desde mi punto de vista, claro, o sentía que el programa no había estado bien, ¿cómo puede ser que un tipo como yo trabaje en la radio? ¿Cómo puede ser que haya gente que pueda sintonizarme? Y no se puede vivir así, porque hay que dejar de buscar el reconocimiento afuera para primero trabajar en lo que hace que uno se sienta tan desvalorizado. Y cuando uno empieza a entender la misión en la vida, uno creo que se relaja y mucho. Y como consecuencia puede haber reconocimiento. Pero es mucho más probable que te vaya bien de esa manera que de la otra, cuando estás mucho más pendiente de la opinión ajena. Por supuesto que para un trabajo como el nuestro es fundamental. A mí me gustaría, si fuera posible, que en 9 minutos, cuando me despida, por lo menos algo de lo que les haya dicho haya sido de interés. Pero si así no es, si yo siento que antes de salir aquí dejé el ego en el vestíbulo y salí a entregarme como soy, y a mirarles a los ojos y contarles lo que siento, me voy mucho más tranquilo, que se armaba una actuación, ustedes me ovacionaban, pero eso me duraba muy poquitito. Y afortunadamente se puede ser quien uno vino a ser y además que te vaya bien. Es más, es lo más probable. Ahora, ser quien uno es no implica que yo acá voy a eructar o voy a tener una flatulencia o me voy a meter los dos en la nariz. Y total, así soy yo, no. Es estar en armonía con mi centro, con mi eje. Miren, quiero decirles que el cuerpo no censura, que un grande como Jung decía que necesitamos integrarnos, pero integrarnos no es a la comunidad, integrarte primero a aquello que sos vos, porque si no, la vida te pasa factura.
Y aquello que sos vos es aquello que necesitas de una buena vez concretar, ocupar tu reino. Y cuando hablo de reino no hablo de monarquías opulentas, ni les estoy hablando de riqueza ni ostentaciones. Es alinearte con lo que realmente sos, para poder realmente dar lo mejor de vos mismo. Aquello que a mí me gusta llamar mayordomía, ponerme al servicio de mi don. Hace muchos años, en Londres, una ciudad espléndida, que tiene unos actores que tal vez sean de los mejores del mundo, una gran noche de teatro, un clásico. Y ahí estaba Laurence Olivier, y se mandó una actuación espléndida. Y al término de 3 horas, vamos a suponer que hizo Chekhov esa noche, hizo Shakespeare, el público no paraba de aplaudirlo, le regaló una ovación propia del Teatro Colón. De pie la gente lo aplaudía y lo aplaudía. El elenco se sumó al aplauso al maestro, que no paraba de llorar. Las lágrimas eran irrefrenables y un compañero del elenco le dijo: ¿qué pasa, maestro? No era precisamente él un debutante. Es que esto no viene de mí. Y ahí él explicó, con esa frase, el concepto de inspiración. La inspiración es estar conectado con el espíritu. Yo creo que esto del Wi-Fi es un gran plagio de lo que es algo que existe hace muchos años y que es la inspiración. Dios nos usa para sus objetivos y Dios pone a nuestra disposición toda esa información que hoy, por ejemplo, está en la web. Hace muchos años que está en el universo. Y cuando nosotros entendemos el concepto de que el ego excluye al genio y que el genio excluye al ego, volvemos al ejemplo del maestro de teatro. Esto no viene de mí, no era mérito de él. Este es un don que le dieron para ponerse al servicio de los demás. Y en la medida que él no lo malogre, en la medida que él no se crea superior por esto, fluye toda su vida con ese don y como consecuencia viene el Oscar, los dólares, las mansiones y lo que sea. El ego excluye al genio. Si yo me la voy a creer, si voy a pensar que aquello que naturalmente hago es mérito propio y exclusivo, lo malogro. Si yo, por el contrario, soy consciente de que yo, cada vez que me conecto con mi espíritu, me inspiro y me baja esa sabiduría, simplemente entiendo que soy un medio, que Dios necesita de mis brazos, de mis piernas, de mi voz o de mi mano, para cuando escribo, para comunicar algo que es necesario comunicar. Y con esto no soy jactancioso, al contrario, yo me corro de mi condición de responsable, simplemente estoy cumpliendo con una misión. Ojalá pueda ser fuente de inspiración de aquel que en la vida se está planteando o se está replanteando qué quiere, pero más que nada qué necesita. Y repito, esto de hablar de lo que uno necesita no tiene que ver con cuánta plata por mes necesita, que también por supuesto todos necesitamos subsistir, sino con dejar de perseguir sueños ajenos para vivir la vida propia. Y hace algunos años, un día, me bajó y me hice señorita. Me bajó el combustible espiritual como concepto, porque pensé, ¿qué pasa si me pasa alguna vez, si me sucede como un colega, que la mujer le prestó el auto y el tipo estaba tan apurado que fue a la estación de servicio y tanque lleno, y al auto naftero se lo llenaron de gasoil? La mujer todavía lo está insultando, ¿no? Bueno, lo mismo hacemos nosotros con nuestra vida. Nosotros somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana. Somos esencialmente seres espirituales. Somos esencia, que estamos viviendo una existencia. Y si nosotros viniéramos a este plano a cumplir nada más que con un rol 100% espiritual, sería imposible. Para eso existe el ego. Dios nos ha dado el ego porque no puede mandar un espíritu a este plano sin tener un escudo protector, sin tener un vehículo. Esa es la función del ego. Y al ego, no sé si vos pensás como yo, pensás que sí, estás diciendo que sí. Al ego lo conduzco yo. Si el ego me conduce a mí, estoy en problemas, como esta noche cuando yo saco a pasear al perro, que si él me pasea a mí, es un problema. Entonces, ahí es donde uno tiene que decirse, ¿de qué me nutro? Si soy un ser espiritual, de combustible espiritual. Además, el combustible lógicamente material.
a fin de mes cobrar el sueldo, en un rato ir a cenar, pero necesito reconectarme. Y en la reconexión, en esos minutos donde, por ejemplo, puede ser la meditación, puede ser la oración, puede ser la respiración consciente, en esos momentos donde desalojo la mente, donde dejo la habitación para la inspiración, es ahí donde me van a bajar muchas respuestas que de otra manera no obtengo. ¿Les ha pasado alguna vez que estaban por la calle y se cruzaban con una persona y dicen, yo a este tipo lo conozco? Y se obsesionan pensando, ¿quién es este tipo? ¿Quién es este tipo? Y no hay manera que lo recuerden. Y al otro día las chicas se están maquillando o nosotros nos estamos afeitando y nos baja. Juan Pérez. Ahí lo que sucede es una síntesis de lo que nos pasa cuando queremos entregarle todo a la mente. Hay una mente no circunscrita, como dice Chopra, que es el alma. Y en esa vastedad universal hay muchas respuestas. Por lo tanto, es muy importante sentir la intuición, darle bola a la inspiración para el camino que quieran desarrollar. Esto no implica que sean caprichosos, pero tampoco se dejen llevar por la necesidad de la competencia del ego, porque el ego es insaciable, y el ego en este momento les diría, seguramente a Burman lo van a aplaudir más que a mí, seguramente, ¿no? No se puede vivir así. No se puede permanentemente azuzar el conflicto, necesitar medirse con el otro. Nobleza es ser mejor de lo que era, no es ser mejor que el otro. Permanentemente nos podemos medir con nosotros, pero esto no es un acto de egocentrismo, al contrario, tiene que ver con el sentido más amplio de la vida, que es de evolución y que es de aprendizaje. La experiencia del otro puede servirme solamente como un elemento de inspiración, pero es una experiencia que está viviendo él. Somos individuos, pues debemos ser solidarios, pero la vida es como una especie de gran autopista panamericana, con muchos carriles indivisos, donde cada uno va haciendo su camino en función de su crecimiento. Y son nuestras acciones y nuestros pensamientos los que van a generar los próximos acontecimientos. En la vida podemos evitar muchas cosas, pero no las consecuencias de nuestras acciones. Y hace muchos años que se habla del karma, que no es otra cosa que eso, en la deuda cósmica que a través de distintas encarnaciones hemos ido acumulando, aquellas asignaturas pendientes que todavía estamos adeudando. Pero lo bueno de todo esto es que afortunadamente podemos diluir el karma con las acciones amorosas. Podemos ser personas que estamos haciendo aquello que corresponde para ser correspondidos. A mí me parece que la vida se parece muchísimo al Merval o a la bolsa de valores, porque las buenas acciones siempre terminan rindiendo muy buenos dividendos. Muchas gracias. Buenas noches.